eres amor y eres tan bueno. Gracias, Jesús, porque nos has guiado, porque sin ti nada podemos lograr. Gracias porque me viste y porque soy especial para ti y tú me haces sentir eso. Gracias por recordarme cuánto me amas con ese sacrificio. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé en dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé en dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dele gracias al Señor. Le invito a que no se desconecte, quédese con nosotros porque Dios tiene una palabra de bendición para su vida. Muy buenas tardes, familia de Agua Viva Tampico. Espero que estén muy bien. Y bueno, gracias por conectarte un miércoles más. Estamos muy contentos de que tú estés aquí conectado con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si nos ayudas compartiendo el link para que muchas personas puedan escuchar una palabra que viene de parte de Dios? Y bueno, para que también aquella persona que tú conoces que necesita, no sé, a lo mejor una palabra de amor, de consuelo, una palabra de sanidad, bueno, pueda estar escuchando esta transmisión para que pueda estar viendo cómo Jesús tiene cuidado de esa persona. Así es que comparte el link, por favor. Y bueno, ¿qué te parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo? Mira, yo le he titulado a este tiempo Reino contra Reino. Y vamos a estar viendo el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y bueno, ¿qué te parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo? Pues Señor, te damos muchas gracias por este día. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Quédate aquí en mi corazón para que yo pueda ser receptiva a tu palabra, para que yo pueda creer todo lo que tú tienes para mí, que todo lo que viene escrito en la Biblia yo lo puedo escuchar, lo pueda creer, pero sobre todo lo pueda poner por obra. Hoy, Señor, yo te digo, yo voy a confiar en ti, Señor, que todo lo que tú
hagas para mí, tengas para mí en tu palabra, yo creo que se va a cumplir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si primero vemos qué significa la palabra reino? Y bueno, reino es un territorio sometido al gobierno de un rey. Eso significa reino. Pero mire, aquí no vamos a hablar de ningún reino de manera geográfica. No vamos a ver un espacio como por ejemplo en Inglaterra, que hay un reinado. No vamos a ver el territorio geográfico, sino que vamos a ver el territorio que existe en el ser humano. En el ser humano, ahí también, como un territorio, lo vamos a estar viendo. Y bueno, usted y yo sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, nuestra voluntad, en la parte donde está del alma, nuestra voluntad puede estar regida por Satanás o por Jesucristo. Entonces, por eso le estaba diciendo, ¿verdad?, que esto va a ser reino contra reino. Usted tiene que estar pensando, ¿quién está rigiendo mi vida? ¿O quién en algún momento rigió mi vida también? Usted y yo, que tenemos más tiempo en el Evangelio, sabemos que antes reinaba en nosotros el pecado, todo lo que a Dios no le agrada. Y bueno, ahora que estamos en Cristo, ¿verdad?, tenemos que estar conscientes de lo que reina en nosotros, tiene que estar Jesucristo. Y si usted tiene duda de quién está reinando su corazón, bueno, pues hoy lo vamos a estar viendo. Y mire, yo quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia, ábrala por favor, en el libro de Colosenses 1:13. Es un versículo que a mí me gusta mucho porque dice, el cual nos ha librado, está hablando de Dios que nos libró, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Significa que si nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos trasladó al reino de la luz. Y bueno, Jesús dijo que Él era la luz del mundo, y sabemos que Dios es luz también. Entonces, este versículo me gusta mucho porque dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y potestad es poder. Las tinieblas tienen un poder, sí. Limitado, sí. Pero Dios ya nos ha librado de ese poder que en algún momento estuvo gobernando nuestra vida. O si no, bueno, es tiempo de que usted y yo podamos entregarle nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, para que Él nos haga lo que dice ahí, traslade el reino de las tinieblas para que nos lleve al reino de su Hijo amado Jesús. ¿Y qué hay en un reino y qué hay en otro? Bueno, mire, fíjese bien, Jesús en algún momento le llamó a Satanás en Juan 12:31 el príncipe de este mundo. Y mire, el territorio de Satanás está compuesto por los corazones de todo ser humano que no ha sido trasladado al reino de Jesús. Entonces, ese es el territorio de Satanás, el corazón de aquel que todavía no le entrega su corazón a Jesús, que todavía no le dice a Dios, yo te acepto, a Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y yo quiero que seas tú el Rey de mi vida y que gobierne mi voluntad. Entonces, Satanás está en esos corazones reinando todavía. Y mire, Jesús tiene muchas promesas para usted y para mí en la palabra. La Biblia, usted sabe que está compuesta por la palabra de Dios y viene, bueno, muchas promesas que Dios tiene para usted y para mí. Promesas de bien, promesas de provisión, de sanidad, de consuelo, de amor, muchas palabras que vienen de parte de Dios donde nos dice que nos ama, que usted y yo somos sus hijos amados, palabras donde Él dice que de tal manera Él nos amó, que Él entregó a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Vienen palabras donde explica que la cruz de Jesús nos libra de la muerte eterna, nos libra de ir al infierno. Vienen palabras donde dice que si nosotros hacemos nuestro Dios, nuestro pastor, Él nos va a proveer de todo aquello que necesite. También habla y da promesa de que cuando tú tienes vacíos en tu corazón, pues Él es suficiente y Él puede ser un todo en tu vida para que todos esos huequitos, esos vacíos que están ahí en tu alma, puedan ser llenados por la presencia de Dios. Él nos dice también que nos deja su Espíritu Santo para
que pueda consolar nuestros corazones, ¿verdad? Para que nos puedan guiar, para que nos pueda redarguir también cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, la Biblia es un compendio de muchas promesas, de mucha herencia que Dios tiene para ti y para mí. Pero ¿sabes qué? Satanás se ha encargado de quitar esa palabra que han sembrado en nuestro corazón, esas personas que te han estado compartiendo. Y bueno, él lo que quiere es quitar esa palabra de tu corazón para que tú no creas todas las promesas que tiene Dios para con nosotros. Dice la palabra también que somos coherederos con Cristo. Entonces tenemos herencia, tenemos muchas cosas hermosas de parte de Dios en la palabra. Bueno, puedes estar pasando situaciones difíciles y la situación que tú me digas, Dios siempre tiene una solución. Aún aquella que tú piensas que es imposible, que tú lo ves negro, que tú lo ves así como dice aquí, como en tinieblas, oscuros, sin guía, sin dirección, Dios siempre da una luz de esperanza en su palabra y siempre nos dice, no hay nada difícil para mí. Entonces, miren, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, ahí en Marcos 4:15. Y en Marcos 4:15 habla de la parábola del sembrador. Y no la vamos a leer toda, pero nada más quiero que tú puedas ver un versículo. Jesús les habla de la parábola y les dice, bueno, que la palabra de Dios fue sembrada junto al camino, otros en piedras, otros en los espinos. Y hay una parte donde los apóstoles le preguntan a Jesús, explícanos, no entendimos nada. Y ahí en Marcos, capítulo 4, versículo 14, voy a leer el 14, dice, el sembrador es aquel que siembra la palabra. Y bueno, está hablando de Dios, está hablando de aquel que te comparte, está hablando de aquel que te habla una palabra de bendición, aquel que te manda un mensajito y que te dice, es más, hasta que el que te manda el link, el que te mandó el link, y te dice, mira, conéctate, hay una palabra de bendición para ti. Bueno, todas esas personas son el sembrador, el que siembra la palabra, pero aquí Jesús está refiriendo a Dios. Y dice, mire, y estos son los que junto al camino, está hablando de donde quedó sembrada la palabra, dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, fíjese bien, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el trabajo de Satanás. La palabra de Dios está sembrada en tu corazón, pero viene Satanás y después de que la escuches viene a querer arrebatarte eso que tú has escuchado. ¿Cómo? Bueno, dice Dios en su palabra que Él viene a tirar esos dardos de fuego a tu mente para que tú empieces a dudar y empieces a desconfiar. ¿Y será verdad eso que están diciendo? Se me hace que son mentiras y no puede ser tan fácil. Y muchas dudas que Satanás viene a sembrar en tu corazón cuando quita la palabra de Dios que fue sembrada en él. Entonces ese es el trabajo de Satanás, quitar de mi corazón y de tu corazón esta palabra que es de bendición, que viene de parte de Dios. Y Él no quiere que escuches todo lo que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, pero Satanás se encarga de eso. Mire, le voy a poner un ejemplo fácil. Ahorita en estos días se aproximan las festividades allá para el mundo de Halloween, por ejemplo. Y en lo espiritual se mueven muchas cosas muy terribles. Y el diablo lo viene a disfrazar, lo viene a poner como si fuera una festividad linda de niños que se disfrazan y tú disfrazas a tu hijo y lo mandas a pedir Halloween y dice truco o travesura o algo así, y tú lo mandas disfrazado de Satanás, de muerte, de la Llorona, no sé, tantos disfraces que puede haber, y uno no sabe que el diablo está tratando de aquello que se está moviendo en lo espiritual, disfrazarlo como si fuera algo bonito. Entonces, cuando tú y yo hacemos esas cosas, es esto que está pasando aquí. Se ha sembrado la palabra, pero viene Satanás y la quita de tu corazón. Y te viene y te siembra en la duda, y viene y te dice que no es cierto, que todo está lindo, que todo es, que esas son cosas que exageramos los cristianos y cosas de esas que, bueno, pueden estarte diciendo.
Miren, hay un ejemplo en la Biblia de cómo tenemos que ser, es lo que les decía en un principio, que es cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que ser tú y yo si pertenecemos al reino de la luz. Cómo nos comportamos si pertenecemos al reino de las tinieblas y cómo nos comportamos si pertenecemos al reino de la luz. Y mire, primero antes de poner el ejemplo, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a 1 de Juan, capítulo 1, Dios es luz. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, está hablando de Jesús, y os anunciamos, Dios es luz, subraya en tu Biblia, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay sombras, Dios es luz. Y dice el verso 6, si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si yo me digo ser cristiana, si yo me digo Dios está conmigo, si yo digo yo estoy con Dios, ¿verdad? Dice, pero yo no tengo comunión con Él, no tengo comunión con Dios, dice ahí que estamos mintiendo y no practicamos la verdad. ¿Se acuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Dice aquí que no estamos practicando lo que Jesús enseña en su palabra. Entonces, una de las características que tú y yo debemos de tener si pertenecemos al reino de la luz, así como leímos en Colosenses que ya Jesús quitó todo poder que tenía las tinieblas en nosotros y nos trasladó Dios al reino de su Hijo amado Jesús, al reino de la luz, ¿verdad? Entonces, una de las características que tú y yo tenemos que tener es una comunión con Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, en oración, cuando tú oras, te comunicas con Dios. Pero no solamente se trata de orar, de pedir, ¿verdad? Sino también de escuchar su voz. ¿Y cómo escuchamos su voz? Bueno, en la mañana que usted hace su devocional, o cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted necesita dirección y dice, Señor, empieza a orar, yo necesito escuchar una palabra que venga de parte tuya, y usted empieza a leer la palabra, usted empieza a tener una comunión con Dios. Y mire, ¿cuál es otra característica? Dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Se refiere al prójimo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que si usted y yo andamos en luz, en Dios, en su presencia, también vamos a tener una comunión de amor, de paz y de todo lo que Dios nos enseña con el prójimo. Usted no va a estar pensando cómo perjudicar al de al lado. Usted va a estar pensando cómo hacer las cosas bien para el que está a su lado, para su familia. Pero usted no va a estar pensando cómo voy a perjudicar a mi compañero de trabajo, por un ejemplo. Usted va a estar pensando cosas que vienen de Dios, que vienen de luz. Y si andamos en luz, quiero poner un ejemplo muy sencillo. Si usted está en un lugar y es de noche, está oscuro todo, y usted prende la luz, usted se puede guiar muy fácilmente, usted puede encontrar las cosas. Pero si la luz está apagada, obviamente que usted va a tropezar, va a caer. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero es lo que Dios está diciendo. Si yo estoy en la luz, no tan solo voy a tener comunión con Él, sino también voy a tener una comunión con mi vecino, con mi compañero, con mi familia, con el prójimo, ¿verdad? Uno de los mandamientos, después de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, es también amar a nuestro prójimo como uno mismo. Entonces, ahí usted y yo los podemos identificar si andamos en la luz también, si pertenecemos a ese reino. Y mire, me gusta que dice que la sangre de Jesús también a usted y a mí nos ha limpiado de todo pecado. Cuando usted y yo nos acercamos a Jesús y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Dice ahí, sigue diciendo en el verso 9, lo que le estaba diciendo ahorita, perdón, en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso les decía que cuando usted y yo andamos en la luz, usted y yo no vamos a estar pensando en cosas que perjudiquen a otra persona, sino que al contrario, nuestro corazón va a estar lleno de luz, lleno de querer dar cosas buenas a nuestra familia, a nuestros amigos. Vamos a estar pensando en qué podemos ayudar al prójimo. Y mire, si decimos que no hemos pecado, dice el verso 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, sabemos que todos pecamos todos los días necesitamos de Dios, todos los días necesitamos llegar a esa luz, a la luz de Dios, porque podemos caer, podemos pecar, y dice aquí que Dios es fiel para perdonarnos a cada uno de nosotros. Yo no sé cómo puede estar ahorita su corazón, pero yo sé que hay personas que a veces no pueden con la culpa de cosas del pasado que hicieron y no se han perdonado ni siquiera a sí mismos. Pero si tú, como dice aquí, confiesas tu pecado, Él nos puede perdonar y nos puede limpiar y podemos estar siempre en su presencia y en la luz. Eso a mí me gusta mucho, porque aquí dice que ninguno de nosotros podemos decir que no pecamos, sino que al contrario, siempre cuando tú reconoces que necesitas de Jesús, que necesitas de Dios, todos los días vamos a ir confiadamente a su trono de gracia para que Él nos pueda dar ese oportuno socorro. Entonces, esto me puede gustar mucho, ¿verdad? Porque hay un camino que Dios deja abierto y dice: yo soy la luz, te estoy alumbrando. Hay otro verso que dice, ¿verdad?, que la palabra es lumbrera mi camino también. La palabra de Dios también alumbra todo aquello a donde yo quiero llegar, las decisiones que quiero tomar. Y bueno, a la luz de su palabra también se me abre el entendimiento. Entonces, les decía, hay un ejemplo que a mí me gusta ahí en la Biblia, que yo quiero que vayas conmigo, por favor, ahí a Lucas 13, del versículo 10 al 17, vamos a estar leyendo ahí. Lucas 13, déjame mirar aquí a mi Biblia, en Lucas 13, del versículo 10 al versículo 17. Y bueno, habla de una mujer que Jesús sanó en el día de reposo. Esta historia me gusta mucho y la he contado muchas veces en las prédicas, la he agarrado muchas veces de ejemplo, porque me gusta mucho la sencillez de Jesús para sanar, para librarnos de aquello que parece imposible. Y mire, ese día dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga y era el día de reposo. En aquellos años, déjenme le digo un poquito, el día de reposo se guardaba para Dios, así como nosotros ahora guardamos el domingo para venir a la iglesia y le dedicamos ese tiempo a Dios. Un día le dedicamos a Dios para ir a la iglesia. Bueno, nosotros estamos los miércoles como usted y yo ahora, ¿verdad? Porque necesitamos de esa luz en nuestra vida. Pero en ese día no hacían absolutamente nada, no trabajaban, no hacían nada. Y bueno, Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y bueno, dice la palabra en el verso 11, Lucas 13:11, dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Subraya en su Biblia: en ninguna manera. Y yo cuando veo este pasaje de la Biblia, yo lo veo como algo que cuando tú y yo vemos en lo físico, en lo natural, aquello que no hay ninguna manera de que se solucione. ¿Sabe? Esta mujer dice que tenía un espíritu de enfermedad, que la tenía encorvada. Usted sabe cómo es eso. Tenía una joroba, estaba todo el tiempo agachada, estaba todo el tiempo mirando hacia el piso. Se le hace conocido, a veces eso nos pasa a nosotros también, y no porque tengamos una joroba, sino porque tenemos tantas cargas en nuestra vida que siempre traemos la mirada hacia abajo, a veces por la baja autoestima, a veces porque tenemos unas cargas tan pesadas que nos hacen que espiritualmente, emocionalmente estemos así como esa mujer.
¿verdad? Encorvadas, y creamos que de ninguna manera eso que nos está pasando se pueda enderezar. Tal vez tienes problemas en el matrimonio y dices, ya no hay ninguna manera en que esto se solucione. Tal vez tú ves a tus hijos que están en drogas, que no quieren nada con Dios, que son rebeldes, y dices, en ninguna manera este joven, esta señorita tiene solución. Y estás pensando, ya no puedo enderezar a este. ¿Se hace conocido esas frases que dicen las mamás? ¿Verdad? Tal vez nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en la tristeza, en la depresión, porque llegó una situación a nuestra vida que nos tiene como esta mujer, con ese espíritu de enfermedad, de ansiedad, tristes, enojados, con ira, y creyendo que de ninguna manera esto se soluciona. Y encorvamos la cabeza, encorvamos nuestro corazón, nuestros sentimientos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasaba muchas veces, mucho tiempo, muchos años. Estuve así como esta mujer encorvada, pensando que no había un futuro para mí. Y entonces también puede ser que en la economía, en estos tiempos en que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Y también vemos que en ninguna manera esto se soluciona, y tal vez tuviste que cerrar tu negocio o te despidieron del trabajo y tienes unas cuentas enormes que pagar, y todo eso se nos hace así como dice aquí, en ninguna manera se puede enderezar. Pero a mí me gusta esta historia porque cuando entra Jesús a escena, que ya estaban los dos ahí, fíjese bien, la mujer encorvada estaba sentada escuchando a Jesús, las enseñanzas de Jesús. Algo tuvo que haber visto Jesús, porque dice la palabra en el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué habrá visto Jesús en esta mujer? Que ella no pidió ser sana. Fíjese, a veces usted y yo no pedimos ser sanos porque en lo natural, en lo físico, así como esta mujer decía, pues de ninguna manera yo me puedo enderezar. ¿Cómo voy a ir a pedir que me sane Jesús si esto no tiene solución? Y a veces nuestra falta de fe puede estar así, creyendo que no hay solución. Pero dice ahí algo, Jesús tuvo que haber visto algo en esta mujer, que cuando la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Hoy Dios nos está dando libertad. Y esa parte es cuando dice ahí en Colosenses, lo que leímos, ¿se acuerda? En Colosenses 1:13, nos trasladó al reino de su Hijo amado, de Jesús. ¿Se imagina usted qué sintió esa mujer cuando se pudo enderezar? Fue libre de esa enfermedad. Que se puede imaginar, dice lo que leímos ahorita, que tenía 18 años encorvada. ¿Usted se imagina tanto tiempo enfermo? No sé si a lo mejor usted tenga algún familiar por tanto tiempo así, o que alguien que ha nacido con alguna discapacidad y usted ha tenido que cuidarlo. Bueno, eso lo que estamos viendo aquí es que esta mujer estuvo así. Pero cuando Jesús la ve, la llama, como el día de hoy usted y yo estamos aquí escuchando esa palabra, como esta mujer que estaba en la sinagoga, ¿verdad? Escuchando, usted no está en la sinagoga, pero usted está en su casa, en esa transmisión, usted está escuchando una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y porque lo que estamos leyendo es Biblia, es palabra de Dios. Y bueno, igual hoy Dios nos puede librar de cualquier situación, de cualquier enfermedad, aunque parezca imposible. Esta mujer no estaba pidiendo nada. ¿Sabe por qué? Porque parecía imposible. De ninguna manera esto tiene solución. Pero yo quiero decirle algo, que sí hay solución. Y Dios nos puede sacar de la potestad de las tinieblas, de ese poder, de ese espíritu de enfermedad, como decía ahí, que lo tenía amarrado y tenía poder sobre usted. El día de hoy Jesús puede darnos la libertad y pasarnos, ¿verdad?, al reino de la luz, como dice ahí su palabra. Y mire, voy a seguir leyendo. Y puso las manos sobre de ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hoy usted va a recibir sanidad, esperanza, gozo, paz sobrenatural, y va a empezar a ver cambios en su vida, va a empezar a ver
que Dios empieza a tomar control de eso que parecía que de ninguna manera se podía enderezar. Usted va a tener esa esperanza de decir, si esa mujer que estaba encorvada a 18 años y que no se podía enderezar de ninguna manera, lo hizo Jesús, también este problema, también esta situación, Jesús la va a poder enderezar. Y dice que luego, pero ¿sabe qué? Usted sea como esta mujer, que glorifique a Dios. Cuando usted empiece a ver el milagro en su vida, por favor, no le dé la espalda a Jesús, sino que glorifique a Dios en todas las cosas que usted haga. Sigue diciendo ahí, esto me gusta mucho, pero fíjese, ¿se acuerda que estábamos viendo cuál es mi actitud cuando estoy en el reino de la luz y cuál es mi actitud cuando estoy en el reino de las tinieblas? Entonces sale ahí, en el versículo 14, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado, subraya enojado, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Sabe? ¿Se acuerda cuando leímos que Dios es luz? Y que usted debe tener comunión con la luz y también con unos con otros y cómo debemos de ser si estamos en la luz. Bueno, esta persona que ni siquiera viene su nombre, dice que se enojó porque esta mujer fue sanada ese día. ¿Cómo puede alguien enojarse porque alguien es sanado? ¿Sabe? A veces la religiosidad es lo que puede hacer, cegar nuestra vida y nuestro corazón. Ya esas palabras que seguramente estaba escuchando de Jesús, porque dice que era el principal de la sinagoga y Jesús estaba enseñando ahí, ¿verdad? Seguramente, así como leímos en la parábola del sembrador, vino Satanás y quitó toda palabra que Jesús sembró en su corazón, que Dios sembró en su corazón, la quitó y empezó a estar enojado. ¿Cómo alguien se puede enojar cuando hay bendición para otra persona, cuando hay sanidad? Entonces, eso de verdad no lo puedo entender. Era para que todo el mundo estuviera saltando y no diciéndole a la gente, ven otro día. O sea, hay días para ser sano. Y Jesús nos demuestra en este pasaje que todos los días son para que tú y yo podamos recibir la sanidad. ¿Saben? Cuando nos sentamos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Usted y yo ya no podemos sentarnos a escucharlo a Él personalmente, pero sí tenemos la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia, usted puede sentarse a leer la palabra y a decir, Señor, esto que viene aquí yo lo necesito para mi vida. Entonces, dice en el verso 15, entonces el Señor le respondió y le dijo, fíjese qué fuerte, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y luego dice el versículo 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo. Satanás la tenía atada, ¿verdad? Por eso dice ahí lo que estuvimos viendo, que Dios nos libra de la potestad de las tinieblas, del poder de Satanás, y nos traslada al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Porque Satanás tenía atada a esta mujer y Dios viene a traer libertad a tu vida y a mi vida. Yo no sé qué puede hacer que te tenga atado a ti, que es aquello que te tiene agazapado como a esta mujer, que es aquello que te tiene en tristeza, en depresión, en amargura, en ira, que es aquello que no te deja ver la luz, que es aquello que has permitido que Satanás venga y quite y te robe la palabra que tú ya has escuchado. Hay gente que toda la vida ha escuchado la palabra de Dios y aún sigue dudando que Dios pueda hacer algo grande en su vida, que Dios pueda enderezar aquello que en ninguna manera tú y yo podemos pensar que tiene solución. Así es que, mire, Jesús dice, ella es una hija de Abraham, dando a entender que es del pueblo de Dios, así como usted y yo. Y dice que Satanás 18 años la tenía atada. ¿Cómo es posible? Le sigue diciendo en el versículo 17. Al decir él estas cosas,
se avergonzaban todos sus adversarios. Todos aquellos que estaban en contra de Jesús se tuvieron que avergonzar de lo que Jesús estaba diciendo, porque les hablaba fuerte. ¿Cómo es posible que te dé enojo de que una mujer haya sido sanada este día? Al contrario, le dice allí, fíjese bien, ahí es por eso le decía la diferencia en el que está en la luz y el que está en tinieblas. Dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Verdad? ¿Sí o no? Cuando a alguien le va bien, cuando alguien prospera, cuando alguien está creciendo, cuando Dios le llama a algo, cuando usted y yo vemos que hay sanidad en una persona, usted y yo tenemos que estar, como dice aquí, regocijándonos de que alguien ha sido bendecido de parte de Dios. Y bueno, Dios ha sido muy bueno con usted y conmigo, y estoy segura de que aquello que parece imposible, hoy va a venir Jesús a sanar nuestro corazón, a sanar aquello que está encorvado en nuestra vida, que parece que no se puede enderezar. Por eso se llama este tiempo reino contra reino, porque es una lucha constante en la duda, en que si creo o no creo, en que viene Satanás y quita la palabra que ha sido sembrada. Y muchas veces escuchamos, no sé si se acuerda, al principio del año, ¿verdad? Nos hablaban de que era una guerra, esto es guerra, decían por ahí al principio de año. La pastora nos compartía también del día malo, y Dios empezó a preparar nuestro corazón para este tiempo de pandemia en el que sabíamos que iba a ser difícil, que iba a venir el día malo, pero también nos estuvieron enseñando, ¿verdad?, cómo usted y yo teníamos que ser fuertes, estar fortalecidos en Dios. Hoy es el tiempo en el que tenemos que recordar todas las palabras que Dios nos ha enseñado en todas las prédicas y ponerlas por obra, ¿verdad? Y poder decirle al Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en que tú tienes algo bueno para mí, pero si no, si tú apenas estás conociendo de la palabra de Dios, y si tú tienes poquito tiempo ahí de conectarte con nosotros, yo quiero decirte que Dios tiene cosas para ti, cosas hermosas. Todas esas cosas vienen en la Biblia, tienen muchas promesas de amor, de bendición para ti y para mí. Y es bien fácil trasladarnos, que Dios nos traslade del reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la tristeza, al reino de su Hijo amado, en donde hay luz, en donde hay sanidad, en donde Jesús viene y pone su mano sobre de ti y eres libre de la opresión, de la tristeza, de lo que tú me digas. Es bien fácil. ¿Cómo es eso? Bueno, es simplemente hacer una pequeña oración con todo tu corazón. Una oración en donde tú le entregas tu vida. Por eso se llama el reino de Dios, porque Él es nuestro Rey. Y usted y yo lo hacemos Rey de nuestra vida. ¿Cómo? Con una oración, dice Romanos, en el libro de Romanos dice que si tú confiesas con tu corazón, con todo tu corazón, que Jesús es el Señor y tu Salvador, y lo confiesas también con tu boca, podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte. Salvos de ir al infierno. Y Dios nos traslada y quita la potestad que había de tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Así de fácil, así de fácil. Así es que si tú quieres hacer esta oración conmigo, tú repite ahí, en donde tú estás, ahí viendo este video, tú no hagas caso de lo que está a tu alrededor, y que tú puedas orar conmigo y repetir esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón. Quiero que tú seas el Rey de mi vida, que empieces a gobernar mi corazón y mi voluntad. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, y así como decía en Primera de Juan, que tú me perdones de todo y me limpies con tu sangre preciosa, porque yo quiero ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesús. Yo quiero que en mi vida reine todo esto que Jesús puede hacer conmigo, todas esas promesas, todas esas palabras que vienen en la Biblia, y que hoy Jesús ponga sus manos sobre de mí para que todo aquello que estaba sin poderse enderezar, hoy pueda ser enderezado en mi vida. Yo te hago mi Rey, yo te hago mi Salvador. En el nombre de Jesús,
Amén. Y si tú hiciste esta oración conmigo, bueno, pues tú y yo tenemos ahora una misión, así como lo oyes. Una misión en donde no solamente Dios ya nos ha trasladado a ti y a mí al reino de la luz, sino que también tenemos que hablarle a otras personas de esto maravilloso que Jesús ha hecho en nuestra vida. Mira, acompáñame por favor ahí al libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 25. Hechos 25, déjenme lo encuentro aquí en mi Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 25, vamos a estar leyendo ahí del versículo 16 al 18, y habla de cuando Pablo se convierte a ser cristiano. Pablo, usted conoce la historia, si no se lo cuento tantito, perseguía a los cristianos, los mataba, los metía a la cárcel. Y un día Jesús se le aparece en el camino que iba rumbo a Damasco, y Jesús le habla a Pablo. Y Pablo en este libro de los Hechos se lo está contando al rey Agripa. Él estaba ya en Roma, a punto de ser ejecutado, y le estaba compartiendo de cómo Jesús le llamó. Y mire lo que dice aquí, en el capítulo 26, le dije 25, ¿verdad? Es capítulo 26, versículo 16. Dice, pero levántate, le estaba hablando Jesús a Pablo, porque Pablo cuando Jesús le habla, cayó a los pies de Jesús, y Jesús le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Verdad? Jesús le estaba dando una misión a Pablo, y luego le dice, fíjese bien cuál era la misión de Pablo, y es la misión tuya y mía también. Dice en el versículo 18, para que abra sus ojos. Dice allí, o sea, Jesús lo está mandando a los gentiles éramos tú y yo, y cuando no pertenecíamos al pueblo de Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es nuestra misión. Si tú tienes tiempo en la iglesia, eso es lo que tú y yo ahora tenemos que estar haciendo. Si tú ahora perteneces al reino de la luz, así nosotros tenemos que ir con las personas que no conocen de Jesús, y dice aquí, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, que es en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y la herencia vienen siendo las promesas de las cuales te estuve hablando. Así es que este es el tiempo, iglesia, en el que tú y yo tenemos que compartir de la palabra, compartir aquel que está, como dice aquí, ciego, para que abran sus ojos y para que puedan ser convertidos de las tinieblas a la luz. Si tú ya eres del reino de la luz, del reino de Dios, bueno, esta es nuestra misión, quitar a esas personas que el diablo tiene oprimidas, así como a esa mujer encorvada, y de decirle, mira, vamos, yo te voy a decir una palabra de amor, de consuelo, las buenas nuevas que Jesús tiene para ti, para mí, y compartirles para que reciban por fe en Jesús, y puedan ser herederos con Jesús de todas las promesas. ¿Qué le parece si oramos para terminar este tiempo? Vamos a orar para que Jesús venga y ponga sus manos sobre nosotros, para que Jesús venga y todo aquello que para nosotros está como encorvado, que parece ser que de ninguna manera se puede enderezar, hoy Jesús venga a nuestra vida y lo enderece, y también para que nos dé esa fuerza para poder ir a otras personas que se conviertan de las tinieblas a la luz, para quitarlo de esas potestades de Satanás y puedan estar en el reino de la luz. Vamos a orar. Señor, esta tarde queremos que tú vengas y pongas tus manos sobre cada uno de nosotros. Hoy, Señor, yo necesito de tu sanidad. Tú conoces, mi Dios, en mi corazón lo que hay, aquello que está torcido,
aquello que está encorvado y aquello que parece que de ninguna manera se puede enderezar. Y yo lo pongo en tus manos, Jesús, porque yo necesito que tú vengas y traigas sanidad. Y así como esa mujer fue liberada al instante, Señor, de esa enfermedad y se enderezó, yo quiero que el día de hoy también tú endereces aquello que está encorvado. Tú sabes que igual que esa mujer han sido muchos años de estar encorvada, de estar en derrota, de estar en tinieblas, de estar en tristeza, de estar en enfermedad. Y tú ahí ponlo en oración, lo que tú tienes en tu corazón. Yo no conozco todas las cosas, pero Dios sí sabe lo que tú estás pasando. Y tú ahí puedes estar orando por esa petición. Hoy, Señor, queremos que tú vengas e impongas tus manos sobre nosotros para que endereces eso que está encorvado, Señor. Hoy endereza mi vida. Necesito de ti, Señor. Necesito que me quites de la potestad de las tinieblas y me traslades al reino de tu amado Hijo, Jesús. Hoy, Señor, queremos la sanidad en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en lo emocional y en lo físico, en aquello que para mí es imposible, Señor. Tú conoces mi condición y tú sabes, Señor, que necesito que vengas e impongas las manos. Hoy estoy aquí como esa mujer sentada o escuchando esa transmisión, escuchando tus enseñanzas. Yo quiero que así como a ella la miraste, la llamaste y la sanaste, el día de hoy, Señor, tú puedas llamarnos a cada uno de nosotros y nos puedas sanar y librar. Hoy también, Señor, te pedimos para que nos ayudes a ser como un Pablo, mi Dios, para que podamos ser esos ministros, esos testigos, para que podamos contar todas esas maravillas que tú haces con nuestra vida, para que podamos ir y abrir los ojos de aquel que está en tinieblas, Señor, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que ellos puedan dejar la potestad de Satanás e ir a Dios, para que ellos reciban perdón de pecados y toda la herencia y todas las cosas buenas y hermosas que tú tienes para ellos, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Y si fue de bendición para ti esta palabra, compártesela a algún amigo que también necesite esa sanidad y necesite estar en la luz. Si tú ves a alguien que está en tinieblas, bueno, dile que hay una esperanza en Jesús. Así es que bueno, muchas gracias por conectarte, qué bueno que estás con nosotros. No te desconectes todavía porque sigue la alabanza. Vamos a estar alabando a nuestro Dios. Y así como esa mujer dice que glorificaba a Dios, bueno, el tiempo de la alabanza es glorificarle por todas las bendiciones que Él hace en nuestra vida. Amén. Dios te bendiga. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero cantar, 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 cantar y cantar. Quiero cantar, 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 cantar y cantar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero gritar, 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 gritar y gritar. Quiero gritar, 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 gritar y gritar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero correr, 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 correr y correr. Quiero correr, 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 correr y correr. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero brincar, 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 brincar y brincar. Quiero brincar, 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 brincar y brincar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero gritar, 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 gritar y gritar. Quiero gritar, 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 gritar y gritar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero danzar, 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 danzar y danzar.
Quiero danzar, 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 danzar y danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero brincar, 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 brincar y brincar. Quiero brincar, 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 brincar y brincar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero gritar, 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 gritar y gritar. Quiero gritar, 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 gritar y gritar. Apláudale al Señor bien fuerte.